Buena, muy buen día a todos. Muchísimas gracias nuevamente por su puntualidad y asistencia. El día de hoy vamos a tener lo que es el módulo del ODS. Ay, una disculpa, ahí es que ando checando las cosas del ODS 11. Ay, espero no equivocarme. Y pues el día de hoy tenemos a la ingeniera Gabriela García, fundadora de Itaginu Residuos. Es pues un honor para nosotros tener a nuestra ponente el día de hoy. Va a tocar específicamente el tema de situación del manejo de los residuos sólidos urbanos y su reciclaje en México. Recuerden que pueden interactuar por medio del chat. Vamos a dejar un espacio hasta el final para preguntas y respuestas. Les recomendamos mantener los micrófonos apagados, salvo que la ponente requiere interacción. Y también ahorita vamos a dar las indicaciones para rellenar asistencia por medio del chat. Para la asistencia es por poner su nombre, correo electrónico en el chat, o también ahorita les vamos a enviar un formulario de asistencia. Y pues le cedemos la palabra a nuestra ponente. Muchísimas gracias. Bueno, muy buen día a todos en todos los sitios en donde nos escuchan el día de hoy. Y muchas gracias, licenciada Graciela, por la invitación. Y es literal cuando digo que quiero que mi voz se escuche en todo el mundo, es literal. Ahorita estoy viendo que nos están escribiendo de Dubái, de Venezuela, de aquí de México también. Les agradezco enormemente el tiempo en el cual ustedes, bueno, todos a Oaxaca también, me gustaría que todos pusieran de dónde nos escuchan. Muchas gracias y bueno, vamos a comenzar. Eh, Como ustedes están viendo ciertos módulos, hoy vamos a ver el del consumo, el de que seamos consumidores responsables, pero si bien muchos me han comentado, bueno, Gaby, yo sí quiero separar mis residuos, pero no sé cómo. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, hoy vamos a ver específicamente de la situación del manejo que se le da a los residuos sólidos urbanos en México. Ya al final me gustaría escuchar a la persona de Dubái que nos acompaña, Venezuela y otros, para que nos cuenten cómo es que se manejan los residuos en su país. Se va a dividir en dos partes esta presentación, la teórica y la práctica. Al final les explicaré los tipos de plástico, metal, papel, para que nos acompañen hasta el final y ustedes aprendan a identificar qué tipo de residuo es el que generamos, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, aquí sí me gustaría que interaccionemos. Si alguien me puede decir cuál es la diferencia o entiende sobre la basura y los residuos. ¿Quién nos puede apoyar en darnos una idea de lo que entienden que es basura y residuos, la diferencia? Sí, Julieta. Pues no estoy muy segura, pero basura siento que es como todo aquello que ya no tiene utilidad, y los residuos tal vez podría ser los que sí puede tener otra segunda vida, por decirlo así. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Julieta. ¿Quién más tiene alguna idea? Aquí recuerden que esto es interacción, de que todos podemos aprender, yo de mi parte hacia ustedes y ambos, porque yo creo, y lo he visto a lo largo del camino que he recorrido, porque bueno, primeramente estudié ingeniería ambiental y decidí emprender y he estado en contacto precisamente con los residuos. Y es importante que todos colaboremos, que aportemos ideas,
porque solo así vamos a empezar a generar cambios y sobre todo el compartir estos conocimientos. Al final de esta presentación me gustaría que lo pusieran a la práctica. Más adelante les haré más preguntas. Cecilia, sí. Basura, según entiendo, es todo lo que no se puede reciclar, ¿no? Ya lo que no tiene ningún fin. Y residuo puede ser pues, vidrios, plásticos y cosas que ya pudieran reciclarse, reutilizarse o transformarse en. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Pues en efecto, Julieta y Cecilia nos dieron como la idea muy general, que también voy a utilizar palabras como que entendamos todos, no tan técnico para que quede claro, porque si aún así a veces nos confundimos, me gusta hablarles para que entendamos todos, ¿verdad? Y es verdad. Les traigo este ejemplo, si ven. Por ejemplo, tengo aquí mis flores. Y este es un residuo orgánico que sí se puede reciclar, es un residuo, es aquel material que es susceptible a ser valorizado, transformado, reciclado, y la basura no. Por ejemplo, si yo en mi contenedor, me gustaría que también ahorita me contestaran y volteen a su contenedor de basura. ¿Cuántos de ustedes realmente sí separan sus residuos? Me gustaría que seamos bien honestos, pónganlo, yo no tengo ni idea, me gustaría aprenderlo, no me interesa, yo sí lo separo. Me gustaría que pusieran ahí en mensaje, ¿quién de ustedes volteen a ver su contenedor si realiza esta separación? Y, por ejemplo, si lo hacen, ¿en qué fracciones? Entonces, por ejemplo, si en donde yo vivo tengo el contenedor, solo un contenedor, y mezclé las flores que me dio mi mamá, mi novio, quien sea, ajá, y terminé de utilizar este que tiene aceite de cocina, pero no tiene la tapa, sí lo dejé. Y aparte, realicé mantenimiento de mi vehículo, de mi carro y todo esto, y los mezclé. Y aparte, tengo ahí unas baterías en mi cuarto, las junté, y toda esa mezcla, lo que nos comentaba Cecilia, ya es basura, ya se contaminó. Casi todos esos materiales que yo les comenté, casi, se pudieron haber reciclado, pero como los mezclamos, no los separamos, no los clasificamos, se vuelve basura y tristemente ya no se va a poder reciclar. Y ahora va la siguiente pregunta. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. Ok. También me gustaría que me escribieran la caja de mensajes si ustedes saben dónde se disponen su basura y sus residuos. Si saben, si le han preguntado al municipio, en la localidad que ustedes vivan, si ustedes le han preguntado, por ejemplo, al señor recolector, si tienen idea de dónde se disponen sus residuos. Si se han preguntado, porque muchas veces nosotros tenemos los contenedores, somos consumidores, almacenamos nuestra bolsa y se la damos al camión recolector, al señor, pero no nos ponemos a pensar, a analizar, bueno, yo generé eso, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad de que Gaby, por ejemplo, si se ha preguntado dónde está el relleno sanitario o el tiradero a cielo abierto? Les defino, un relleno sanitario es un sitio y que tiene normatividad en donde indica en dónde se debe situar, qué características de suelo tiene que tener, qué tipo de estudios tiene que tener, cuál es la distancia mínima a la población y también se clasifican en función a las toneladas de residuos y basura que generan en esa localidad. Mucho de esto no lo digo yo, lo dice nuestra normatividad y pues en México, más adelante ahorita les voy a explicar que desgraciadamente la mayoría son tiraderos a cielo abierto. ¿Y qué es un tiradero a cielo abierto? Pues aquella esquina que la gente, como hay sitios que yo entiendo que no hacen un manejo de nuestro residuo, lo tira el vecino en el lote de al lado, el baldío, en los ríos, en los mares, en las montañas. Vuelvo, se ve mucho, por ejemplo, en los sitios, terrenos abandonados. Ahí está el montón la montaña de basura, toda esa mezcla está ahí tirada, ¿no? Y también doy algunas definiciones.
todo esto, cuando empieza la lluvia, cambios de temperatura, porque no es lo mismo, por ejemplo, si nos situamos en Ciudad de México, a si nos vamos a la costa oaxaqueña, si nos vamos a Tamaulipas, si nos vamos a Los Cabos, aquí en Jalisco, que actualmente estoy, por ejemplo. Bueno, si nosotros hacemos excavación, pues vamos a encontrar que el nivel freático donde tú puedes encontrar agua varía, ¿verdad? Entonces, en las costas, tú excavas 1 metro, 2 y ya encuentras el agua. Si no existe una disposición correcta de esta basura, pues ¿qué va a pasar? Que toda la humedad, cambio de temperatura, viento y todos los residuos materiales que ahí están, bueno, generan un líquido. Ustedes, si no separan, por ejemplo, sus residuos y basura en casa, ustedes muchas veces levantan la bolsa y ven que escurre un líquido verde, negro. Ese líquido se le llama lixiviado. Cuando hacen una separación correcta de los residuos orgánicos, pues ese lixiviado tiene nutrientes, ya que todas las plantas, flores, pasto, verduras, generan esta agua, que están hechos de agua, y tú puedes encontrar un lixiviado rico en nutrientes. Pero ¿qué pasa si no los separamos desde casa? Y ahí yo en la mañana fui a hacer mantenimiento de mi vehículo y tiene todavía el aceite hidráulico, se mezcló y se convierte en un residuo peligroso, tóxico, ya no se va a poder reciclar. Y si entendemos que en la costa oaxaqueña estamos a 2 metros de profundidad del agua y sin protección en el suelo, imagínense, filtran estos lixiviados contaminados y por eso tenemos problemas hoy en día en todos los sitios, ¿no? Muchos de los mantos están contaminados. Entonces sería bueno que de tarea al final van a entender sobre la separación, pero también cuestionemos a nuestro sistema municipal, al área de ecología, oye, ¿dónde se disponen mis residuos? Ajá. Entonces también, aunado a esto, bueno, todos los materiales, todo lo que existe proviene de la naturaleza. Igual nos hemos cuestionado ¿qué tiempo se desintegran todos estos residuos? Aquí les presento en la diapositiva, residuos orgánicos en promedio 1 mes, 2 meses, el PET, por ejemplo, el aluminio, el que yo utilicé, por ejemplo, hoy, yo ya mañana no existo en la faz de la Tierra, pero este plástico sí, 500 años o más. Entonces, como son muy resistentes, como su función que los fabricaron en un inicio, pues son resistentes a la humedad, al agua, a la incidencia solar, por ejemplo. Entonces, están muy bien fabricados precisamente para que no se desintegren, por ejemplo, en 1 mes, que si lo comparamos con los residuos orgánicos. Y todos ellos provienen de igual forma en la naturaleza. Y les muestro una imagen en el caso del aluminio, que provienen de las zonas mineras, por ejemplo, ahí se obtienen muchos metales. En México tenemos muchas zonas en donde se obtienen metales preciosos, el cobre, el aluminio, la plata, y bueno, sabrán el litio, por ejemplo, que saben la situación que tenemos en México hoy en día, pero que todos los materiales, pues generan contaminantes, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, les comentaba en un inicio en el caso de los rellenos sanitarios, aquí en México nos regimos por normatividad, ¿verdad? En donde la Constitución mexicana hay un artículo en el 5 donde dice que todos los mexicanos en teoría tendríamos que vivir en un ambiente sano, ¿verdad? Tenemos leyes, reglamentos, normas que ahí existen, pero está en nosotros aplicarlas, ¿verdad? Leerlas, porque tenemos y solo así nos podemos informar para tener nuestras obligaciones, derechos y también, bueno, no sabemos que no todo el paquete, la problemática es de nuestros gobernantes, pero sí, ellos son importantes también en la toma de decisiones, pero también nosotros como consumidores tenemos que ser responsables que a partir de al rato que vayan a la tienda, elijan el producto responsablemente, ¿verdad? Se van a acordar, bueno, Gaby me dijo que este contenedor sí se puede reciclar y veo este otro y no se puede. Ah, bueno, mejor utilizo este o sustituyo por un plástico que me va a durar N veces y voy a disminuir mi generación de residuos. Sernos responsables
consumidores responsables. Lo hemos escuchado mucho, que es mejor que no generar la basura y los residuos, pero sabemos que somos humanos, que interaccionamos y es inevitable no generar este tipo de materiales, pero sí disminuirlos. Entonces, en la normatividad, hay una normatividad en México que es la Ley General de los Residuos, la TOP. Esta ley nos va a decir cómo, cuándo, dónde, quiénes son los responsables de manejar los residuos que generamos en el caso de aquí en México. Por ejemplo, los residuos sólidos urbanos de manejo especial, los residuos peligrosos que ahorita voy a explicar. Ajá. Entonces, en cada municipio de aquí que integra la República Mexicana, en teoría cada quien se debe de encargar de algún tipo de residuo. Siguiente, por favor. Toda la normatividad de residuos, en este caso, lo pueden consultar en la página de Cámara de Diputados, en Internet, y ustedes lo pueden leer. Igual en los países en que nos están viendo en este momento también, ustedes pueden buscarlo o ir directamente a su municipio o delegación para preguntar al área de ecología sobre esta normatividad y leyes. Entonces aquí les presento este mapa conceptual de muy general, en donde esta ley nos define qué es un residuo por tipo orgánico, inorgánico. Los orgánicos, para efecto de esta conferencia, me voy a enfocar solo en residuos inorgánicos. Orgánicos, no. En los orgánicos, pues ustedes pueden ver frutas, verduras, huesos, hojas, por ejemplo, ramas caídas de la poda, el pasto, todos esos se le conocen como residuos orgánicos. Y los inorgánicos, lo que nos comentaba Cecilia en un principio, es la familia de los plásticos, papel, metales. Ajá. Y estos tienen un origen. Los podemos generar en nuestras casas, en las escuelas, universidades, centros comerciales, en los hospitales también, en los comercios. Todos somos generadores, pero también en cada tipo de giro generan otro tipo de residuos u otra cantidad. Entonces también esta ley nos dice que se dividen en residuos sólidos urbanos, los que generamos en casa, los de manejo especial, por ejemplo, que no cumplen las características como residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, aquí en Jalisco, como sabrán, es área de mucho pastizal, y crían mucho ganado, cerdo, pollos. Entonces, los residuos que ellos generan, pues no los pueden tener como nosotros en nuestro cesto de basura, ¿verdad? Se les debe de dar otro manejo y eso se le llama de manejo especial. Por ejemplo, en una construcción, todo el producto de excavación, de demolición, son residuos de manejo especial. Y hay otro grupo que se le llama residuos peligrosos. Estos residuos tienen ciertas características. Si han escuchado la palabra CRETIF, que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, y es el caso que les comentaba de mi contenedor de aceite hidráulico. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer mantenimientos a sus unidades, la estopa que utiliza el mecánico y ya tienen una fuga de aceite en su auto, se mezcla y ese es un residuo peligroso. Un ejemplo de ello, las baterías también. Contenedores de sustancias peligrosas, por ejemplo, de la gasolina y el diésel, que si bien mucha gente, es un error que hacen, que lavan estos tipos de contenedores, porque si bien muchas de estas sustancias que se ven muy bonitas en los stands, yo compro mi aceite hidráulico, por ejemplo, se ve muy bonito el contenedor y lo que quieran, ese plástico en realidad sí se puede reciclar, pero cuando está en contacto de esa sustancia, en teoría no se puede. ¿Qué hace la gente? Los lava y imagínense la contaminación que hacen en el suelo, en el agua, por ejemplo, los lavan y así los juntan con otro tipo de plástico para venderlos, por ejemplo. Entonces, en teoría no se debe de hacer esa acción, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, esos son los tipos de residuos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les presento más en resumen, no tanto en cifras numéricas, ¿verdad? Esta es nuestra República Mexicana.
Yo hice este estudio para que, con un sistema de información geográfica, para que ustedes puedan apreciar más fácil cómo es el manejo de los residuos en México. México lo integran aproximadamente 2.500 municipios. Entonces, les mencionaba en lo anterior que la Ley General de Residuos dice que cada municipio tiene que elaborar un programa donde dice ese programa, yo, municipio El Espinal, tengo que recolectar de manera diferenciada. ¿Ja? Tengo que tener un sistema de qué días va a pasar mi camión recolector a recolectarlo diferenciadamente, ¿no? Si tengo un sistema de barrido, ya sea manual o mecánico, y después qué voy a hacer con los residuos, ahí los voy a transportar en otro sitio, los voy a valorizar, voy a generar energía eléctrica, voy a generar biogás y dónde los voy a disponer. En grosso modo, eso debe de decir ese programa. Y lo debe de hacer cada uno de estos municipios en teoría. Explicando esto, en este mapa yo les muestro en color rojo los municipios que no tienen elaborado ese programa. O sea, que estamos navegando sin un objetivo, sin decir que yo, bueno, sí, el espinal un ejemplo, voy a disminuir, pero no sabemos ni qué cantidad tenemos, ni cuál es la composición, porque también no podemos colocar contenedores porque sí en los sitios, porque hay muchos estudios que se elaboran para determinar cuál es la composición que genera el espinal, o por ejemplo, aquí en Tepatitlán, Jalisco, o en Ciudad de México, o en Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Porque yo puedo poner un contenedor, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de oro. Bueno, y en ese estado ni siquiera se encuentra el oro o nadie va a tirar el oro, por ejemplo. O coloco un contenedor para aluminio y yo creí que iba a generar 1 kilo al día, pero resulta que va a generar 100. Entonces, estos estudios precisamente nos indican cómo vamos a manejar estos residuos. Entonces, debe el municipio de realizar esto y en este mapa se los presento de manera muy resumida la situación del manejo de los residuos en México. En color amarillo, ustedes pueden apreciar los municipios que sí han elaborado y que sí están implementando el programa. ¿Cómo van a la trazabilidad? Desde cómo lo voy a generar, los generadores, hasta la disposición final, ¿no? Entonces, aquí en resumen, en cada uno de los países que nos escuchan, debe de haber también, pueden buscar un sistema, si lo han elaborado, de cuáles de los municipios sí realmente realizan un manejo integral de sus residuos. Siguiente, por favor. Cabe señalar que aquí en México aproximadamente se generan 120,000 toneladas al día. Aquí les presento otro mapa que elaboré, ¿no? Bueno, sí, tengo el programa, pero también saber cuál es la calidad del programa, si cumple con todos los rubros que el gobierno, que el área ambiental aquí en México estableció que debe de tener ese programa, porque muchos han elaborado ese programa, pero no está completo o no lo están realizando correctamente, por ejemplo. Entonces también se evalúa pues sí, la calidad de estos programas, que hoy en día sí han incrementado, pero todavía falta mucho por hacer en el caso, hablando de aquí en México, ¿no? Entonces, aquí también se hizo un estudio en donde indica cuál es la generación per cápita, que es la generación por día de cada uno de los habitantes, ¿no? Aquí en México. Y aproximadamente el intervalo es entre 0.9 y 1.2 kilogramos por habitante por día. Varía también en función igual a la ubicación geográfica, las actividades. Por ejemplo, no es lo mismo que en Ciudad de México generan en promedio 1.2 y en la zona sur 0.8 kilogramos, por ejemplo. Y también la composición varía de orgánico a inorgánico de los estados de la República Mexicana. Siguiente, por favor. Bueno, aquí igual les presento un diagrama de pastel en donde nos indica de manera general que aquí en México la composición de los residuos orgánicos aproximadamente es el 46%, de ahí el 30% son los residuos inorgánicos susceptibles a ser valorizados, que más adelante les explicaré,
y los residuos que no, que ya se convierten en basura y ya no podemos hacer nada con ellos, sí, dependiendo lo que elija el municipio, qué tipo de disposición se va a realizar o para qué, cuál es la finalidad que quiero también mi basura, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí unas imágenes muy rápido del manejo integral, lo que les comentaba de los programas, porque anteriormente, o bueno, todavía hay sitios en donde realizan el manejo tradicional, ¿no? Que yo genero en mi contenedor, aviento todo junto como basura, ni siquiera lo separo, pasa el camión recolector y él se lo lleva a un tiradero a cielo abierto. Ese es el manejo tradicional que si bien en muchos sitios todavía se realiza, y el manejo integral, lo que les comentaba, ¿no? Existen sitios en donde sí tienen la infraestructura para hacer un barrido mecánico, por ejemplo, una selección también, unidades de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dependiendo la distancia, ese camión que va a llevar toda la basura mezclada, hay una infraestructura como los transbordos en los metros, en las líneas de transporte, ahí van a disponer de ese camión, pero también vienen camiones de otros sitios que van a juntar mayor cantidad para posteriormente, ahora sí, transportarlos en un sitio de disposición final, dependiendo las distancias, los recursos económicos del municipio también. Siguiente, por favor. Siguiente, bueno, lo que les preguntaba de que si saben dónde. Y bueno, la problemática, ustedes saben que lo que les comentaba, hay plásticos, si ustedes tienen en su azotea macetas, por ejemplo, están todo el tiempo la incidencia solar, la humedad, viento, agua, y ustedes la levantan y se empieza a fracturar. En el caso de, al final me gustaría que participaran las personas que viven en costa, que hoy en día ya se ven estos microplásticos, que son que la fractura de este plástico más pequeñas dimensiones, y bueno, también saben muchos problemas que tenemos hoy en día de una disposición incorrecta, las islas de basura que hay en el mundo también, la quema de la basura que realizan en muchos sitios, porque si bien hay muchos en los que no existen camiones recolectores, el acceso a los pueblos es sumamente difícil. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues queman su basura y los residuos y bueno, contaminamos el aire, el suelo, el agua, que suena muy simple, pero tenemos muchos problemas hoy en día por una disposición incorrecta. Por ejemplo, yo estoy aquí en Jalisco trabajando también y me ha tocado, como yo creo ustedes también, ver mucha fauna y flora, ¿no? En el caso de fauna he visto aguilillas, búhos, coyotes, gato montés, por ejemplo. Entonces nosotros pensamos, es una simple lata que yo tiré que iba en el camino, pero muchos de ellos no saben que esa es basura, por ejemplo, y ustedes han visto un sinfín de imágenes, cómo ellos se ingieren estos residuos y mueren, ¿no? Yo estoy trabajando bueno, aquí con trabajadores y sí les menciono que debemos de ser responsables y no tirar, porque estamos trabajando en campo abierto, no tirar su basura y sus residuos en los sitios. O sea, nosotros sí entendemos, desgraciadamente los animales no entienden, ¿no? Siguiente, por favor. Ujú. Siguiente. Bueno, los retos y la importancia si comenzamos a hacer, o los municipios o las autoridades, los que toman las decisiones, o desde cada uno de nosotros en nuestra trinchera en donde nos desarrollemos, donde trabajemos, donde vivimos, podemos sumar. A veces decimos, no es nada lo que yo hago, en realidad sí. Me da mucho gusto que en todos los lugares que me he presentado, al final todos me dicen, yo ya estoy tomando acciones, Gaby, o me mandan sus evidencias y eso me pone muy feliz porque todas acciones suman, para mí todas. El que ustedes estén aquí escuchándome de verdad me llena de felicidad porque sé que esta información
no solo la tengo yo, sino también ustedes, y ustedes lo pueden aplicar en el lugar en donde se encuentran, en el país, también en donde nos vean, ¿verdad? Entonces, bueno, conservar el ambiente, la economía circular, que en muchos sitios aún es muy difícil, pero lo que intentan es, bueno, vamos a juntar todo el PET, vamos a reincorporarlo para realizar otras botellas de PET o transformarlos en otros productos, por ejemplo. Evitaríamos muchos problemas a la salud. También todos los materiales que generamos por post-consumo o postproducción también se pueden reincorporar a la cadena para reciclarlos. Muchas personas, por ejemplo, también el separar todos los residuos también damos un cumplimiento normativo, porque realmente lo debemos de hacer, ¿no? Nuestra ley y reglamento nos indican eso. Y también nos ayuda a generar recursos económicos, por ejemplo. Ujú. Hay muchas personas, ustedes ven que recolectan los residuos en las calles, bueno, para obtener dinero, porque hace como 15 años, me acuerdo, cuando era niña, yo sí, a mí siempre me gustó estos temas, y yo veía que casi no había centros de acopio, por ejemplo. Y hoy en día ustedes pueden ver muchos cerca de sus localidades donde pueden llevar sus residuos inorgánicos en esos sitios. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Separarlos. Muchos de ustedes y en muchos sitios sí me han dicho, bueno, Gaby, es que ¿para qué los separo si el camión recolector los va a mezclar y demás? Bueno, ya se está convirtiendo en un mito, porque en realidad muchas personas han identificado que los residuos son dinero, ¿verdad? Muchos los juntan, los recolectan y los venden. Lo que podemos hacer es llevarlo a un centro de acopio más cercano o también podemos preguntarle al señor del camión recolector que en cuántas fracciones, háganse su amigo de ellos. ¿Por qué les digo esto? Yo que me dedico a esto también, yo hago como un reconocimiento a mis compañeros recolectores, porque ellos son los que limpian nuestra ciudad, de las personas inconscientes que tiran la basura en las calles. Entonces ellos limpian día con día. Observen a ellos, ahora los van a ver de manera diferente. Ellos tienen que convivir con los olores, por ejemplo, con objetos punzocortantes, por eso también les agradecería mucho que si ustedes utilizaron una jeringa, hay que taparla para evitar que ellos se contaminen con algunas enfermedades, infecciones o se piquen, por ejemplo, ya que muchos de ellos, observen, no cuentan con equipo de protección personal. No utilizan botas, muchos utilizan manga corta, no utilizan lentes, no utilizan casco, no utilizan guantes, solo trabajan así y ellos son los que conviven realmente con todo lo que nosotros generamos. Nosotros, como les dije en un inicio, sí, yo se lo di a él, pero ellos son los que lo acomodan, los que lo separan también en el camión recolector. Y otra cosa que vean ahora en adelante, ellos llevan unos costales grandotes en las unidades, que se les conoce como barcinas. Ahí ellos separan los residuos inorgánicos valorizables. Le pueden preguntar en qué fracción y muchos de ellos dicen, bueno, lo separo en plástico, lo separo en cartón, lo separo en latas de aluminio, en latas de chile, por ejemplo. Entonces ustedes en su casa, si no quieren llevarlo a un centro de acopio, no tenemos tiempo, muchas situaciones, se lo pueden dar ya separado al camión recolector, al personal, y ya ellos lo van a separar y ellos generan un ingreso extra porque muchas veces no les pagan, ellos se mantienen de todas las propinas que nosotros le damos, por ejemplo. Entonces sí, hacer un llamado en apoyar a todos nuestros compañeros recolectores, porque también ellos hacen una importante función aquí en el caso en México. Siguiente, por favor. También ustedes pueden, por ejemplo, participar en campañas. Hoy en día han sacado, cada vez más se escucha las campañas de trueque, por ejemplo, que tú llevas a tu municipio en determinadas fechas que ellos mencionan, todos los residuos que ellos van a solicitar y te dan, por ejemplo, objetos o plantas o fruta y demás, ese trueque que se está implementando.
También muchos municipios ya están realizando campañas, por ejemplo, de lleva tu aceite comestible del que sobró para que ya no lo tiremos directamente al sistema de drenaje, por ejemplo, o también hay campañas en donde te dice aquí vamos a recibir tus baterías, qué tipo de baterías también. Y en el caso de aquí en México hay un listado, se pueden ingresar a la Secretaría del Medio Ambiente y dice qué centros de acopio te van a recibir determinados residuos, en donde se localizan, entonces ya existen directorios o el proveedor que puede ir a tu localidad o a tu empresa o a lo que nos dediquemos por esos residuos. Entonces ya hay más apertura hoy en día. En Oaxaca he visto que también ya se están implementando muchas acciones, campañas, por ejemplo, de llevar tus colillas o las tapitas también. Con los residuos de verdad podemos crear alianzas. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes han escuchado del nido aviario, este está localizado en el Estado de México, en Iztapaluca. Formé una alianza con ellos en el cual ustedes pueden llevar sus residuos a donar ahí, que a su vez todo eso va a servir para recaudar ingresos económicos y alimentar a las aves. Ahorita ya se está haciendo un trabajo muy importante porque los niños que van a donar estos residuos en sus casas están creando esos mini centros de acopio en donde reciben todo este material de sus vecinos que lo van a llevar a donar al nido aviario y bueno, vamos a obtener recursos económicos, por ejemplo, y esto se puede hacer en muchas áreas, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden hacer alianzas, han escuchado aquí en México las campañas de tapitas, por ejemplo, que estas las donamos para las campañas de niños con cáncer, por ejemplo. Entonces, sí podemos hacer muchas acciones en donde nos encontremos. También de los beneficios de realizar la separación y un manejo correcto de los residuos, pues también el cumplimiento normativo, porque en las mismas normas, leyes nos indican las sanciones de que si no se separa, ¿no? No se hace un manejo correcto. Siguiente, por favor. Y bueno, ya eso terminamos en la teoría, les mencionaba, bueno, estudié esta carrera y siempre me ha gustado este tema y decidí emprender mi propio, pues sí, centro de acopio, realizo estudios de generación de residuos también, que se llama Itashino, que es una palabra precisamente en mixteco, que si ustedes conocen las bromelias, ahí les muestro una imagen, que estas abrazan el tronco del árbol, trabajan en simbiosis, no son parasitarias porque no perforan el tronco o las ramas de los árboles, sino trabajan, ¿verdad? En conjunto, se alimentan por la humedad, materia orgánica, las aves, polinizadores que lleguen ahí. Y yo traté de relacionar, pues sí, mi carrera de ingeniería ambiental, mi familia, mis amigos, los residuos, en que si todos colaboramos de verdad, si hacemos esa simbiosis, podemos lograr muchísimos cambios. A mí nunca me gusta regañar a nadie porque cuando nos regañan menos lo hacemos. O sea, ¿no les ha pasado que es que por qué no separan la basura y que no entienden? Bueno, yo al menos yo no voy a hacer caso si me regañan, pero trato de explicarles y que entiendan el porqué de la situación, ¿no? De la problemática que existe en nuestro país y de que de verdad si nosotros realizamos acciones y si entendemos al final del ya casi taller que les voy a dar, pues se entiende mejor y realizamos más acciones. Cuando nos regañan, en mi caso, muy difícil lo voy a hacer, pero sí ser responsables cada uno al final de que seamos responsables de nuestra basura, de verdad, de verdad. Me gustaría mucho que que ojalá me puedan mostrar qué hacen en sus países, qué acciones toman y que al final de esta conferencia pues separen sus residuos en casa, ya van a aprender cómo separarlos correctamente, por ejemplo, porque sí muchas personas me han dicho, bueno, Gaby, yo quiero, pero no sé cómo. Entonces ya casi les voy a mencionar cómo se van a separar sus residuos en casa. Ujú. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con el taller. Hasta aquí llegó la información teórica. Espero, si hay alguna duda, ahorita sí me pueden hacer las preguntas que deseen y posteriormente vamos a empezar con el taller.
Sí, Lola. Listo. Hola, mucho gusto Hola. a todos. Mi nombre es Lolimana Curero y soy de Venezuela, Carora. Bueno, con respecto al manejo que se realiza aquí en Venezuela, no es, ¿para qué voy a caer a mentiras? No existe. Se depositan a cielo abierto y con rellenos sanitarios que no tienen ni siquiera el cumplimiento de ninguna norma. Y estamos entonces la situación de resiliencia que viven las comunidades más bien ha hecho el reciclaje como un medio de trabajo. Por lo menos en esta zona, yo estoy en una zona rural, entonces como la necesidad aquí en Venezuela, bueno, a nivel global estamos en una situación de crisis, ¿verdad? Pero la gente se está ingeniando, porque cuando hay crisis es que la gente crea, ¿verdad? Ya es por la parte humana. Porque yo te digo una cosa, para nosotros aplicar los 17 objetivos de desarrollo, tenemos que tener un nivel alto de evolución para entender. En el caso para la huella ecológica, ¿verdad? Y para lo que es el manejo de los desechos, la gente tiene que trabajar en función a su propia personalidad primero, trabajar desde el hogar. ¿Dónde es el origen? En el hogar. Pero si desde el hogar no la persona, yo como mamá profesional, y yo no pongo de mi parte, ¿verdad? De tener amor propio de mí. Primero tengo que tener amor propio de mí, porque tiene que haber un desarrollo de autonomía personal, evolucionar como ser humano. Para eso hay que trabajar las comunidades. Por eso yo digo, si yo voy a organizar una comunidad, primero que tengo que trabajar la parte social. Ya voy a hablar sobre eso, la parte social. ¿Cómo puedo yo? Bueno, porque los planes de educación ambiental han fallado. ¿Por qué han fallado? Porque las personas que se le da la educación, ¿qué tal? Pero su autonomía personal como ser humano, si no se quiere el mismo, ¿cómo va a ser el trabajo? Que ahí donde está el detalle, ¿ves? Entonces no funciona. Entonces, la huella ecológica hay que hacerla desde el hogar, el punto de origen donde se generan los sólidos, desde el punto de origen. Y desde allí, del hogar, mamá, papá, hijo, se le crea la parte individual de la autonomía de cada uno y seguir unas normas dentro del hogar. Y téngalo por seguro. ¿Qué va a hacer uno con que citan los programas? Porque aquí en Venezuela se aplicaba el plan de manejo, ¿verdad? Pero un plan de manejo que da los programas, da los proyectos, megaproyectos, pero no da resultado. ¿Por qué? No hay no hay ningún interés, pero hay que manejar primero al individuo, al ser humano como tal primero, la parte humana, porque ahí es donde está el nivel de evolución. Para uno llegar a este punto de la sostenibilidad, tiene que tener un nivel de evolución muy alto, y eso es el amor a lo que al entorno. Lo estoy haciendo desde mi casa, me cuesta, y aquí lo estoy haciendo. Aquí lo estoy haciendo. Ajá, otro punto. Si nosotros vamos a aplicar los 17 objetivos, o sea, un plan, vamos a cambiar el sistema de vida de un sistema a otro diferente que es sostenible. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hacemos los planes de manejo, ¿verdad? El plan de manejo, pero haciendo una evaluación de impacto. Una evaluación de impacto ambiental. Se hace la evaluación de impacto ambiental, pero se saca el plan de manejo, y ese plan de manejo me va a identificar a mí lo que es unos objetivos. ¿Cuáles serían esos objetivos? De sostenibilidad. Sería primero el ambiental en este caso, porque eso es lo que nosotros queremos, la parte del ambiente. Y el social y económico. De esos objetivos,
cuando se hace el plan, el estudio, porque hay que hacer el estudio, hay que involucrar a la comunidad, partir desde el origen son el hogar y las empresas también. Las empresas también sufren. Y entonces hay que partir desde el origen donde se hacen los desechos sólidos. Desde allí uno parte y mira, por ejemplo, yo estoy haciendo el cálculo de lo que yo genero diario. Esto lo puede hacer, ese es un estudio que se hace en cada hogar, cada quien tiene que calcular cuánto hace diario y clasificar. Cuando se habla de desecho y los residuos. Y hay unos que tienen valor, que son los residuos que uno los recicla y puede tener una economía circular, que es lo que están haciendo acá, algunos. Ajá. Y los residuos, bueno, clasificarlos. Yo trabajo con animales y estoy tratando de hacer algo sostenible con lo que desechan los animales, ¿verdad? Y darle un sentido, pero a la vez un equilibrio por la naturaleza sin perjudicar. Más bien voy a darle bondades, porque aquí el clima es semiárido. No hay agua, busco la manera de captación de agua. Bueno, me salí del tema. La idea es que si estudiamos los 3 objetivos, económico, ambiental y social, sacamos los indicadores. Pero ahí hay que involucrar a las comunidades. Que las comunidades también sean científicas, que el Estado, la universidad, bueno, está el profesional, aplica la herramienta y enseña a la gente de la casa, a la mamá, al papá, al otro. Mire, usted va a calcular tanto de desechos sólidos en su casa. Saque la cuenta cuánto genera usted. Y eso ya viene clasificado y se deposita y ahí se agarra lo que es para la economía circular, lo que va para el desecho, lo que no está contaminado para sacar los lisiviados que también tienen provecho, ¿verdad? Que es puede servir de abono, depende de la clasificación. Eso cuando me refiero a que hay que involucrar, hacer un vínculo, que sería las comunidades, ¿verdad? Los entes privados, los entes públicos y las empresas. Ahí tenemos que estudiar varias huellas, porque está la huella social también, la huella de carbono, hay la huella la de carbono hídrico, porque también hay que subir el agua. O sea, cuánto gasto yo, cuánto almaceno. Pero en este caso no estamos hablando de desechos sólidos, pero eso va en los consumidores también, en el artículo, en el ODS 11, ¿verdad? Que es que estamos hablando ahorita. Entonces, ese plan de manejo, si yo estudio la parte social, económica, ambiental, y cuántos indicadores cada uno, ya tengo los parámetros, ya sé cuánta una comunidad me está generando, ya sé con exactitud cuánto me está generando, pero hay que involucrar a la gente, a las universidades, a las empresas. No hay plata, autogestión. No hay plata, hay autogestión. ¿Ves? Todo tiene solución, porque la sostenibilidad busca soluciones con lo que tenemos. Porque tampoco vamos a decir que somos pobres, no, somos ricos y con lo que tenemos. ¿Ves? Entonces ahí es donde uno tiene que ver todas esas cosas. Y eso es lo que yo planteo. Porque la gente tiene que saber que es un plan de manejo, que son huellas, tiene que involucrarse, la gente del campo, la gente de la ciudad. Cuando ellos cuentan su conocimiento, ya automáticamente ellos lo van a hacer. Pero como te digo, tienen que desarrollar su parte de autonomía personal, su ganas de hacer las cosas como debe ser, pues tener amor a hacer, porque la gente ha perdido la motivación y no tengo plata, no, pero ¿qué tengo? Creativo, hay que ser creativo, la crisis genera creatividad y la resiliencia ayuda a la felicidad, para alcanzar la felicidad, porque uno se crea, hay que cambiar, hay que alcanzar el nivel alto para llegar, y yo estoy en esto que sí se va a lograr. Vamos a abrir camino para la generación que viene. Y eso va a ser así. Ya el futuro ya se está haciendo. El futuro ya está. Lo jala. Y aquí está y aquí vamos a trabajar con él. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de planes de manejo, los programas vienen de los planes de manejo.
¿verdad? ¿Y cómo van a funcionar? Y los proyectos y los microproyectos también vienen del plan de manejo, pero hay que hacerlo bien. Ser bien, bien constante en lo que es social, económico y ambiental. Porque de ahí, de los valores que me den, los parámetros estadísticos, yo puedo inferir y puedo sacar una conclusión y es exacto. Así mismo. Lo digo porque yo he practicado mucho y hago muchas cosas y estuve trabajando haciendo los proyectos. Yo soy ingeniero ambiental. Bueno, mucho gusto. Eso es todo lo que puedo decir. Principalmente, hay 3 cosas. Primero, el ser humano tiene que evolucionar, cambiar ese pasado, bótelo. Ay, que soy no, vamos a cambiar eso, saque eso de la mente. Vamos a comenzar de cero como ser humano. Y segundo, el origen en el caso de los desechos sólidos, el hogar, las empresas y tercero, la huella ecológica. Eso es lo que en este caso de los objetivos de desarrollo. Eso lo digo. Bueno, me disculpa. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias, ingeniera Lola. Le agradezco y coincido con usted, porque es verdad, incluso los programas sí los establecen en documento, pero y como aquí en México se cambia cada 3 años, las autoridades ya no le dan seguimiento y ahí es donde la gente se decepciona, porque bueno, ya empezaban a separarlo y ahora con este nuevo gobierno que no le interesa nada en materia ambiental, la gente, y para ganar la confianza de la gente nuevamente es sumamente difícil, ¿no? Porque dice, bueno, yo lo estaba separando y de pronto ya no, ya lo van a mezclar nuevamente. Entonces es verdad que cada uno de nuestros hogares, y no me van a dejar mentir, los que separamos, es bien difícil a veces lidiar con la gente de nuestra misma casa en decir, es que tienes un basurero, es que amontonas ahí el plástico y el PET, así júntalo, no, 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 no. Pero ya estamos forjando nosotros una acción y a veces sí se desanima uno en decir, es que con el que vivo no le interesa nada de la separación de residuos y más, por ejemplo, hay gente, los jóvenes, los niños, yo he visto también en mi experiencia que participan mucho, aportan mucho y por eso les decía, esta información compártanla a todos los que viven en sus hogares porque sí se molestan. O sea, dicen, es que tú tienes el amontonadero del plástico, del aluminio y demás, pero como dice la ingeniera Lola, los residuos son dinero, son recursos, no es basura. Y se está yendo muchísimo dinero enterrado, que eso lo podemos utilizar, como les comentaba, alianzas o para darle continuidad a nuestros programas que nosotros elaboremos en nuestras escuelas, en nuestras empresas, en nuestros hogares, por ejemplo. Pero no me quiero desanimar y me da gusto escucharla, a la ingeniera y a muchos de ustedes que sí están tomando opciones y precisamente es el objetivo de la escuela ambiental del día de hoy que estén, que tampoco nada más es nuestro beneficio, sino el beneficio de todos los que nos rodean, porque no va a faltar la persona que lo busque como una oportunidad para intereses propios, pero debía ser un interés colectivo, porque si yo estoy bien, como dice la Inge, todos vamos a estar bien, ¿no? Entonces, ojalá en esta parte de teórica, si hay alguna duda al final, me gustaría igual si se generan más dudas, me lo comenten. Vamos a entrar ahora sí en la etapa de la práctica, ¿vale? Si tienen ustedes algún plástico en sus manos, aquí sí me gustaría que alguien me apoyara a participar. Yo les enseño este vaso de unicel, si tienen algunos en su casa o algún contenedor, y miren si tiene un triangulito, que es el famoso triangulito de reciclaje. Voy a tratar de hablar lo más, no técnico, sino lo más que lo entiendan y lo apliquen, ¿vale? En el caso del unicel, tiene el numerito 6. ¿Alguien me puede decir qué creen que signifique ese número? ¿Por qué dice 6? Aquí sí me gustaría que me apoyaran en participar. ¿Alguien tiene una idea? Tal vez indica el número 6 que se va reciclando, o sea que a 6 veces se recicla ese material. Ajá, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? Gracias, Carla.
¿Alguien más? Me gustaría que participaran aquí. ¿Qué significará el 6? Y por ejemplo, aquí tengo esta tapita y tiene el número 2. Ajá, este también tiene el número 2. ¿Qué creen que signifique? Sí, Anel, no, es que no alcanza a ver bien, pero Anet, sí, Anet, sí. Bueno, creo que los números representan como la clasificación de los materiales de los cuales están hechos. Ujú, muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? Gracias, Anet. ¿Alguien más tiene otra idea? No la pueden escribir, sino, si es que no se ven todos en la pantalla. No tiene ninguna otra idea. Bueno, nuestras dos respuestas son correctas. En otros sitios me han comentado que el número 6 significa el número de veces que fue reciclado. Por ejemplo, hay unos que tienen el número 5, el número 2, ¿no? Que se recicló 2 veces. Y en realidad quiere decir el tipo de plástico que es. Hay miles de tipos de plásticos, pero se creó una regla para poderlos identificar de forma más fácil y por composición química en 7 grandes grupos. Entonces, el número quiere decir a qué tipo de plástico pertenece la composición química. Eso es lo que significa ese número y no el número de veces que fue reciclado. Y vamos a empezar, si quieren anotar, el número 1, que es el famoso PET. Aquí en México, no sé si me da felicidad o tristeza, de que ocupamos los primeros lugares del reciclaje de este plástico. Como verán, es transparente, lo utilizan para alimentos, salsas, aceites. Por ejemplo, hay unos para refrescos, bebidas gaseosas verdecitos, hay unos rositas, por ejemplo. Entonces, este plástico se puede reciclar muy bien. Ujú. Cuando realicen la separación en su hogar, lo pueden almacenar en contenedores o en costales, por ejemplo, y aplastados, porque así disminuye el espacio, ¿no? Que ustedes lo van a colocar para que no ocupen de más, lo aplastan y que esté limpio en caso que lo lleven, se lo den al señor del camión recolector o lo lleven al centro de acopio, porque ya se está exigiendo mucho en la limpieza de los materiales, porque si ustedes limpian sus materiales cuando los almacenen en casa, van a prevenir que ahí encuentren cucarachas, ratas, los vectores de enfermedades, moscas, por ejemplo. Entonces, ustedes tengan un área limpia para separar sus residuos. Si tienen numerito 1, ustedes lo pueden ver, si tienen ahí alguna botella de PET, por ejemplo. Aquí les muestro otra que contenía leche, por ejemplo. Y aquí les voy a enseñar una excepción a la regla, como todo, ¿no? Este plástico contenía anticongelante para autos. Y les mencioné en un principio que estos son residuos peligrosos. Pero dice el numerito 1, o sea, sí está elaborado de PET, por ejemplo, pero muchos de ellos, de los fabricantes, que si bien como nos mencionaba la ingeniera Lola, que también ya existe normatividad ya en México, el mes pasado publicaron una ley en donde las empresas ya deben de eh, reestructurar su proceso para la generación de sus productos, en el caso del plástico, o sea que lo que genere, entendamos todos que se puede reciclar, en el caso de este no. Se ve muy bonito, brilloso y demás, pero le agregan ciertos aditivos para que le den este color y ustedes lo vean, la visibilidad bonita y demás. Y dice PET, que es elaborado de PET, pero no se puede reciclar.
Entonces, hay muchos productos también para limpieza del hogar que tienen este tipo de plástico y no se pueden reciclar. Y muy bien, lo que deben de hacer es escurrirlos, aplastarlos. En el caso de el aceite, lo que les comentaba, que ya existen campañas en donde ustedes lo contienen en un bote de PET, en un contenedor de PET, y los llevan a los puntos del sitio en donde ustedes vivan y preguntan al área de ecología para no tirar el aceite o escurrirlo correctamente y aplastarlo, ¿sí? Para evitar la generación de moscas, cucarachas y demás. Aquí está otro tipo de las charolas de frutas, verduras. Está elaborado de PET, pero el proceso es diferente. En Ciudad de México ya hay puntos en donde se puede reciclar este plástico, pero aquí va otra situación. Para que se pueda reciclar un material se necesita la infraestructura, el comprador también, porque si no existe un reciclador para ese tipo de plástico, se va a volver basura. Lo que pudo serse reciclado se va a volver basura. Es triste esa situación, pero la verdad que es muy cierta. En Ciudad de México, hace un año, menos de un año, este plástico no se podía reciclar, pero hoy en día ya se puede reciclar. Tengo unas compañeras de la carrera de ingeniería ambiental que crearon un mapa que se llama, ustedes se pueden meter en la página de Colana. En ese mapa ustedes pueden situar el centro de acopio más cercano a su hogar y le dan clic y en ese centro de acopio se despliega una tabla en donde dice qué residuos va a generar, qué residuos van a recibir en ese centro de acopio. Ya ustedes pueden ver si estas charolas las reciben. Si no reciben, pues tristemente se convierten en basura, lo que pudo haber sido reciclable, ¿verdad? Vamos con el numerito 2. Si tienen acceso a sus contenedores de shampoos, cremas, tenía sustancias para la limpieza. Como verán, son diferentes al PET, ¿verdad? Estos son opacos, son más resistentes al impacto, pues se fabricaron cuyo fin es ese, si se te cae no se te va a tronar, ¿verdad? Eh, almacenan sustancias químicas aquí también para la limpieza y se puede reciclar muy bien este plástico. Lo aplastan, igual como el PET, y igual lo llevan al centro de acopio más cercano. Ajá, todo limpio, para evitar la generación, vuelvo a lo mismo, de moscas, cucarachas y demás. En mi centro de acopio, por ejemplo, les voy a contar una experiencia y lo que me gustaría invitarles es que seamos honestos con nosotros mismos y con todos. ¿A qué voy con eso? Porque en los centros de acopio muchas personas me han tocado ver que llevan sus bolsas de PET y yo ya más o menos cálculo en tocar, pero o sea, sí pesa el material, y los esconden en bolsas negras para que no veamos que dentro de las botellas de PET les meten agua y les meten tierra para que ganen peso. Entonces, seamos honestos con nosotros y los que nos van a comprar, o hay muchos casos que mojan el cartón, por ejemplo. Entonces, yo voy muy en contra de eso, que seamos honestos y llevemos nuestros materiales limpios. Ajá. Entonces, vamos con el número 3, que es el PVC. Les tengo un ejemplo de estas credenciales y tarjetas del banco. Ajá. Donde también podemos encontrar el PVC, policloruro de vinilo. Ese material, en su estructura química, tiene el elemento cloro. Eso hace que se dificulte su reciclaje. ¿Dónde utilizan el PVC? Pues ustedes lo pueden ver en la tubería hidráulica de sus hogares. Muchos lo reutilizan para hacer, por ejemplo, manualidades o para la hidroponía, por ejemplo. Entonces, lo reutilizan, no lo reciclan, lo están reutilizando. Entonces, no lo tiran así evitamos que todo ese PVC llegue a los tiraderos a cielo abierto, que si bien en muchos lugares es muy, muy, muy difícil reciclar. No digo que no exista alguno, pero el PVC tiene esa característica que no se puede reciclar. O sea, también ustedes me han preguntado en los hogares, le inyectan un plástico, se me fue el nombre ahorita. Entonces, todos esos plásticos, el poliuretano, perdón, ese no se puede reciclar tampoco. Ujú. Entonces, vamos con el número 4. Todas las bolsas son del número 4. Sí se puede reciclar, es el polietileno de baja densidad, pero
igual hay muchos sitios en donde no existe la infraestructura para reciclar este tipo de plásticos y se vuelve tristemente basura. Ajá. Entonces, y hay en sitios en donde ustedes llevan sus bolsas limpias igual, porque muchas veces cuando van a comprar, por ejemplo, carne, se contamina de sangre y demás, y lo tiran a la basura, pues los podemos enjuagar, secar y los juntamos o sustituirlo por otro tipo de plástico que sea más duradero, ¿sí? Vamos con el número 5, que es el polipropileno. Es la familia también de las tapitas. Hay unas que están elaboradas del número 2, uno del número 5. Entonces, lo que les comentaba de las campañas, ¿no? ¿Dónde encontramos este tipo de plástico? En los toppers, por ejemplo, en las tapitas. ¿Qué creen? Que también igual evitar usar este tipo de popotes, pero están elaborados con este tipo de material, que si igual los separan, que tratemos de evitar consumirlos, se puede reciclar muy bien. Ujú. Entonces, este es el polipropileno, o ven el triangulito del número 5 con un PP. Eso significa, ¿sí? Vamos con el número 6, que es el poliestireno. ¿Dónde lo encontramos? El famoso unicel, charolas de alimentos, espumas que contienen para transportar, por ejemplo, mercancía, en donde también aislantes de sonido, por ejemplo. Entonces tiene muchas aplicaciones y que en Ciudad de México ya existe una planta, pero en otros estados no lo hay. Entonces no pesa casi nada, la mayoría de la composición es aire. Entonces, lo que pudo haberse convertido en residuo inorgánico valorizable en un sitio, en otros sitios no, que pues tristemente esto se convierte en basura. Entonces, tratar de sustituirlo, por ejemplo, con toppers, llevar nuestros toppers cuando vayamos a comprar, y así se puede utilizar N veces si sabemos que se puede reciclar. Los juguetes de los niños también se puede reciclar muy, muy bien ese plástico. Entonces, en los centros de acopio pueden preguntar qué tipo de residuos ellos van a comprarles y ya los llevan separados. Y el número 7 quiere decir muchas veces no, en algunos sí se define, por ejemplo, en el caso de los CDs, policarbonato, todos los discos compactos, esos sí se pueden reciclar muy bien, los pueden llevar a su centro de acopio más cercano. Cuando un plástico no tiene ese triangulito, no sabemos cuál es su composición. ¿Por qué? Porque es una mezcla de muchos de los plásticos que les acabo de mencionar, entonces no se puede reciclar, es muy difícil. En el caso, por ejemplo, de todos los desechables, de igual forma, no se pueden reciclar, entonces igual tratar de disminuir el consumo de estos, o por ejemplo de los biodegradables, igual disminuir porque se necesitan condiciones específicas para que se pueda ser reciclado, o a veces no se sabe con exactitud por ejemplo, en los tiraderos. Sí, o sea, nosotros vemos un contenedor que dice biodegradable, pero tiene un porcentaje de plástico y tiene un porcentaje de la fibra vegetal. Entonces, para reciclar eso es sumamente difícil. Entonces, también tratar de evitar de consumir los biodegradables. Mejor los toppers que sabemos que sí se pueden reciclar, en el caso del número 5, y no tenemos problema, y disminuir lo posible de otros materiales pues que sí se pueden reciclar, pero no hay quien lo recicle. Estas bolsitas de papas, galletas y demás, hay sitios en que sí se puede reciclar. Son hermanitos de todas las tapitas, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede reciclar muy bien, o hay sitios en donde con las botellas de PET almacenan todas estas bolsitas, lo llevan a un centro de acopio también, pueden preguntar en dónde sí lo reciben. Es muy raro, pero sí existe aquí en México sitios en donde pueden llevar ese tipo de contenedores, ¿sí? Ahora vamos con el papel rápidamente. Todas las revistas, impresiones, libros, libretas, se puede reciclar. Hay un dato importante, que si se recicla 1 tonelada de papel, evitamos que se corten aproximadamente 15 árboles, por ejemplo. Entonces, si todos nosotros comenzamos a hacer una separación de nuestros residuos inorgánicos valorizables, imagínense el impacto. Claro que vamos a generar impactos positivos, ¿verdad? Entonces, en los sitios que les piden en los centros de acopio, pues en la libreta de los niños, quitarle la pasta, y ese hule que ustedes
ven cristal y bonito y todo, su composición química es el PVC también. Entonces no se puede reciclar. El aro, que muchas veces es del plástico que es desconocido, no se puede reciclar. Y el caso del alambre, pues es de fierro, ese sí se puede reciclar. Entonces, así es como ustedes lo pueden llevar, revistas, hojas de colores, todo eso se puede reciclar muy bien. El cartón, por ejemplo, el cartón del que contenía pizza, solo ustedes limpien todos los residuos orgánicos para evitar generar también cucarachas, porque les voy a comentar un caso. En mi centro de acopio, una señora llevó uno mojado y yo me di cuenta que estaba mojado y otro que tenía chinches. Entonces, tener mucho cuidado en dónde vamos a almacenar eh, ese tipo de cartón, los cartones. Por ejemplo, China recibía el cartón, pero como vieron todo eso que ya los consideraban como un basurero, cortaron el mercado. Entonces, en 2019-20 no recibían nada de cartón por esta misma situación, que está contaminado de alimentos, de vectores de enfermedades, cucarachas. Entonces, disminuyó enormemente el costo. Nadie ya quería recolectar cartón y el cartón se puede reciclar muy, muy bien. Aquí les doy otro ejemplo de las conos de huevo. Hay sitios en los que sí lo reciclan, hay sitios en los que lo utilizan para germinar plantitas y en muchos sitios no se puede reciclar porque se hizo a base de cartón, pero se dice que la cadena de este tipo de cartón ya es muy débil, entonces eso hace que no se pueda reciclar. Entonces vemos montañas de este tipo de, de contenedores para huevo, entonces son basura en muchos sitios lo que pudo haber sido reciclado. Y ahora vamos con el aluminio, ya casi terminamos. ¿En dónde encontramos? Pues desodorantes. Véanlo, se puede reciclar muy bien. Llévenlo así en los centros de acopio, no traten de quitar esto porque se pueden lastimar a veces. Nosotros los desarmamos con una herramienta, pero puede salir proyectada a presión ciertas piezas y se pueden lastimar. Entonces, lo pueden llevar en todas las latas que contenían gaseosas, bebidas alcohólicas, todo eso se puede reciclar muy bien. Esto estaba elaborado de aluminio, entonces había un mito que valía millones y no, no es cierto. Esto es igual que la misma composición, entonces lo llevamos a un centro de acopio también. Y aquí les muestro otro ejemplo, esto es aluminio y estas son las latas que contenían, por ejemplo, atún o chiles. Esto se parece mucho a esto, si ustedes ven. Ustedes pueden hacer una muy sencilla prueba con el imán, le pegan el imán, si pega es porque son afines, entonces quiere decir que contiene fierro estas latas, son aleaciones. Aunque se vea muy bonito, así como el plateado, la composición química no es la misma, entonces este es igual, lo pueden llevar a su centro de acopio, todas las latas chileras solo, igual cuando ocupen el del atún, enjuagarlo, que todos sus materiales estén limpios para bien de ustedes, de su área de separación y para todos, ¿verdad? Porque finalmente en el reciclaje lo van a lavar, pero qué mejor desde la fuente, desde que nosotros tengamos en orden y limpios todos estos materiales. A veces no tenemos el espacio, pero hay costales, lo podemos almacenar y dárselo al camión recolector o ir al centro de acopio más cercano, dependiendo las facilidades. Aquí les enseño el fierro, por ejemplo. ¿Cómo lo identifican también? Genera un óxido de fierro, un polvito como rojizo. Entonces, por ejemplo, aquí se confunde mucho la gente, es que es aluminio, ¿no? Ustedes le agregan agua y al cabo de unos días también se va a generar este óxido. También nos podemos dar cuenta ahí que es fierro y no es aluminio. El cobre, por ejemplo, también ustedes lo pueden encontrar en nuestro cableado eléctrico. Entonces, así ustedes pueden ver de manera general cómo pueden separar sus residuos. Aquí, por ejemplo, el vidrio también proviene de la arena, le agregan otras sustancias químicas, se puede reciclar muy, muy bien, a diferencia de cristal, por ejemplo, parecieran igual, pero no lo son. El cristal tiene en su composición plomo, eso hace que no se pueda reciclar. Las botellas de perfumes, todas bonitas, todas esas son elaboradas de ese cristal
y impide que se pueda reciclar. Entonces, todos los vidrios de ventanas, perfumes, lámparas no se pueden reciclar, pero el vidrio sí, el que contiene aceite también, el vidrio color ámbar, color verde, sí se puede reciclar muy, muy bien para evitar tirarlos a la basura. Los que contenían vinos, por ejemplo, se pueden reciclar muy, muy bien. Bueno, hasta aquí de manera muy general y por tiempos les expliqué cuáles son los tipos, cómo lo pueden separar y cómo los pueden identificar. Y ahora con esto ser conscientes de que, bueno, pues qué bueno que hay sitios en donde sí reciclan este plástico, pero en mi localidad no lo reciclan, entonces evitar consumir los materiales que no se puedan reciclar. Ujú. Espero les haya gustado el taller y por mi parte es todo, la presentación teórica y práctica. Ojalá les haya agradado y entendido. Y ahorita nuevamente abro el espacio para las preguntas que quieran hacer, observaciones, quejas, sugerencias, lo que ustedes gusten decirme. Les agradezco mucho y pues pónganlo a la práctica. Muchas gracias. Bueno, aquí Bruno Carrasco Andrade pregunta, ¿usted cree que la reforestación es necesaria en los territorios con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales cuando existen botaderos a cielo abierto? Y dos, ¿el reciclaje debe convertirse en una propuesta ciudadana para ser institucionalizada por los gobiernos locales y generar economía en la familia? Sí, muchas gracias por la pregunta. La uno, en realidad debe de hacerse, e incluso en la normatividad aquí en México, la norma 083, en donde indica las condiciones, especificaciones técnicas que deben de tener los rellenos sanitarios, es que exista una franja de árboles, por ejemplo, por el tema del viento, que no toda la basura que depositan entierran, muchas quedan volando, en el caso de las bolsas, por ejemplo, entonces que sirvan para barreras para la sociedad, ¿no? Que no lleguen y que en realidad no están, hay rellenos que están a menos de 1 kilómetro, por ejemplo, no cumplen con esta normatividad de la distancia y no tienen estas barreras de árboles, por ejemplo, entonces sí se debe, incluso la norma dice que debe de situarse árboles, por ejemplo, sistemas de venteo, sistemas de por respiraderos donde salga el gas que se genera, entonces sí debe de realizarse, ¿no? Y el tema a ver, voy a leerlo nuevamente, la 2 dice, el reciclaje debe convertirse en una propuesta. Sí, pues lo que han tratado de hacer y vuelvo a lo mismo, muchas personas dicen, bueno, sí, yo tengo la intención de separar mis residuos, pero no sé cómo, ¿no? Con el taller, bueno, ya entendimos a grosso modo, pero ya hay más intereses también, yo he visto, de que y ahora sí muchos municipios, muchos presidentes ahora sí se están quedando con los residuos y realmente la ley de residuos dice que todo lo que se genera lo debe de manejar el municipio, por ejemplo. Entonces, desde ahí crear las alternativas, la educación ambiental, el que haya, yo creo que es muy importante que en el área de ecología esté un profesional ambiental porque es el tema, hay ciertos sitios, municipios en que todavía existe el uso y costumbre del votar a mano y demás, no tienen ni idea bueno, Juanito, que sea el encargado del ambiental nada más para llenar ese espacio. Sí, pero es una función súper esencial e importante. No pueden tomar decisiones porque no tienen ni idea de cómo manejar. Ahorita nada más hablamos en el tema de residuos, pero ¿qué vamos a hacer con el agua, por ejemplo, las emisiones a la atmósfera? Entonces no tienen ni idea ni cómo lo vamos a regular. Entonces por eso los problemas que seguimos teniendo y que hoy en día, por ejemplo, he visto que hay municipios que ya están tomando acciones, o sea, ya se están preocupando, ya están viendo la problemática, pero vuelvo a lo mismo, si desde nuestros tomadores de decisiones no les importa, todavía es muy complicado y sobre todo crear conciencia entre nosotros, porque
educación, mucha educación. Suena tan fácil, pero es súper importante estar informados y entender. Yo voy a comentar mi experiencia. Cuando yo tenía 5 años, yo llevaba, no me voy a olvidar de eso, yo llevaba una botella de agua, ¿no? Y yo le decía a mi papá, oye, ¿dónde lo pongo? Tíralo. O sea, si yo hubiera seguido con esa mentalidad, ahí lo tiro y no me importa, ¿no? En el caso de, entonces está en nosotros el informarnos, o también, por ejemplo, yo entiendo que no todos estudiamos lo mismo, ¿verdad? Pero había una maestra que nos explicaba que los plásticos, que el numerito significaba el número de veces que fue reciclado, por ejemplo, ¿no? Y ahora entiendo que eso no es cierto. Entonces, a veces una información incorrecta puede confundir a una sociedad que a lo mejor tiene pues, la intención, pero no sabe cómo, ¿no? Y sí, Mario. Pues buenos días y estoy escuchando tu plática. Realmente pues es motivadora y ver que ahorita somos 24 cuando deberíamos de ser 10,000 gentes que estuviéramos viendo esto, sí, y creo que hay una cuestión muy importante. Fíjate, yo trabajé en la universidad, soy maestro de tiempo completo en la universidad, ya estoy jubilado. En 1990 empecé un programa de educación ambiental. Yo decía, bueno, niños son los que tienen que hacer la modificación de esto. Anterior te digo, yo era cazador, hacía otras cosas, cambió mi cultura, mi manera de ver las cosas. Creo que hay una cuestión muy importante. Difiero en la cuestión de una apreciación que hizo una compañera. Hay que hacer un plan de manejo. Yo puedo hacer planes de manejo. Planes de manejo tenemos en México, tenemos leyes, tenemos normas, pero falta una cuestión muy importante. Sí, yo veo, es más fácil tirar que clasificar. Un ejemplo te pongo. Yo traje mi niño, como siempre andaba, que ahorita ya es un adulto, ya tiene 36 años. Sí, él se puso a juntar periódico, dijo, con este periódico yo voy a comprar mi bicicleta. Y juntó y se iba a juntar todos los días periódico y juntó más de 300 kilos. Yo lo llevé a que vendiera su periódico y resulta que en 3 meses de trabajo excesivo, pues en aquel tiempo la bicicleta costaba a lo mejor 300 pesos, pero le dan 5 pesos por su trabajo de 3 meses, 5 meses de estar juntando el periódico. Y pues su conclusión es, papá, mejor cómpramela tú, porque ¿cuántos meses le va a llevar juntar los 300 pesos que costaba la bicicleta? Entonces, es una cuestión de una cuestión de cambio de cultura. Sí, si tú estás viendo aquí, si alcanzas a ver ahí, mira, yo tengo unos botes. Esos botes yo los utilizo para poner tornillos, poner reciclados y lo que tú quieras. Sí, en mi casa, tu casa, aquí estoy sentado en la cochera. Sí, me salgo aquí, sí, y afuera puedes ver un naranjo. Y aquí a este lado puedes ver un mandarino. Sí, ahí está, mira, ahí están los árboles de mandarina. Están en la calle y ahí está un naranjo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es una idea después ya de 30 y tantos años de estar en la cuestión de educación ambiental. La ecología es una cuestión que no vende, es una cuestión muy cara. Sí, tenemos el problema del agua, tuvimos el problema de aquí del agua, y la pregunta es, el año pasado, ¿seguimos haciendo las mismas costumbres que tenemos de no cuidar el agua? Tuvimos 2 años y medio de pandemia. Yo quisiera que alguien me explicara qué fue lo que aprendimos de la pandemia. ¿Sabes quién fue el único que aprendió de la pandemia? A los que se le murieron los familiares. Esos fueron los que aprendieron de la pandemia. Los demás no. Entonces vemos una cuestión de necesidades sentidas. Así, ponlo así, necesidades sentidas. Cuando yo tengo la necesidad, entonces va a cambiar mi cultura. Cuando yo tengo la necesidad y sé que ese cambio de cultura me va a beneficiar, tenemos que ver ese punto. ¿Cómo va a cambiar mi cultura? Entonces, socialmente es ¿qué tanto me va a beneficiar lo que yo hago? Si yo lo que estoy haciendo me está beneficiando en mi apreciación, pues mira, tengo amigos que me dicen, oye, ¿cómo colgaste tus botes? Porque yo también tengo chorros de tornillos. Pues agarro los botes, los limpios, son los de mayonesa, son los de los cacahuates y ahí los pongo y les pongo 4 tornillos y una tabla. Oye, préstame el taladro. No, no te lo presto, porque cosa prestada, pues difícilmente te la regresan. Yo voy contigo, me voy una mañana, ponemos los botes. Entonces, es una cuestión como el efecto dominó.
lo que yo haga y resulte de beneficio, yo voy a impactar a la persona que está al lado, voy a impactar a mi vecino que está al lado. Sí, no te puse el otro ejemplo, pero deja salirme porque estoy a 4 metros aquí. Sí, ahí tú puedes ver un contenedor para la basura. Sí, pero si yo me volteo para el otro lado, sí, mi vecina tiene otro contenedor de basura. Y si me voy enfrente tiene otro contenedor de basura. Entonces la basura ya no la dejamos como un problema de tipo social donde vengan los perros, ¿sí? La basura se quede regada. Entonces contribuimos. Y este es un efecto dominó. Son algunos de los ejemplos que están ahí. Vienen y me dicen aquí, oye, me da una mandarina. No, te doy un arbolito, siémbralo. Y en 5 años vas a tener, no, de aquí que me dé la mandarina, pues te imaginas, no, pues entonces no te doy, ¿sí? Entonces, el que me agarra a mí la mandarina, ¿sí? Le digo, sí, ten el árbol, pero al que me agarra el arbolito le digo, bueno, córtate 10 mandarinas. Entonces, ya lo hacemos como un ejemplo, decir, oye, pues si yo siembro el árbol voy a tener, ¿sí? Entonces, el cambio de cultura en la cuestión ambiental es muy difícil, muy difícil. Mira, yo me metí en un doctorado de la cuestión de manejo de recursos naturales, pero luego fue tanto que no hice, y ahora hice un cambio revolucionario. Todavía sigo dando pláticas, voy a dar pláticas a las maquiladoras en Matamoros, y yo me voy ahora a la cuestión de enseñanza de las ciencias. Sí, no solamente tiene que ser el conocimiento de yo querer cambiar a la gente, hay que decirle cómo vivíamos antes, qué teníamos antes para poder nosotros tener un cambio conceptual de lo que nosotros estamos haciendo. Si no, de otra manera, difícilmente las personas van a cambiar. Nosotros queremos cambiar a toda una sociedad. Es bien difícil, es bien difícil. Yo te digo que en 30 y tantos años que yo duré haciendo los programas de educación ambiental, sí, si 3 personas cambiaron por cada 100 de los que yo les di los cursos o que yo les di las pláticas, 3 de cada 100 cambiaron, ¿sí? Esa fue una ventaja. Te comento nada más como un ejemplo de que cuando hay voluntad política de hacer las cosas, se pueden hacer. Por ley, nosotros en el país, aquí en México, sí, tenemos que hacer para cada obra estudios de impacto ambiental. Bueno, el gobernador de aquí, que yo estuve en la creación de esa dirección, hacíamos todos los trámites para las obras públicas y había que tener un responsable de cada obra y nosotros les entregábamos el estudio de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo, el estudio técnico justificativo de todo lo que ibas a hacer, el estudio de todas las condicionantes en los que eran aprobados los estudios de impacto ambiental. Eso lo comunicábamos nosotros a Comisión Federal de Electricidad, a Telmex, a Pemex, ¿sí? Y a los municipios. Entonces el municipio decía, lo voy a hacer, permíteme. Tú tienes tu plano de ordenamiento municipal, tienes tu ley municipal, tienes tu reglamento municipal. Bueno, es obligación que tú lo tengas. Pero eso de la reglamentación, del uso del suelo, viene del año 1990. Cuando se le da a los municipios que hagan su plano de ordenamiento y crecimiento territorial. La pregunta es, ¿sí? ¿Cuántos de esas gentes lo estamos aplicando? ¿Cuántos lo estamos aplicando en los municipios? ¿Cuándo lo estamos aplicando en los estados? ¿Y cuándo lo estamos aplicando en nuestros países? ¿Sí? Tenemos un compromiso internacional que se hizo. Y fíjense, ¿hasta dónde me voy? O sea, ahora sí, como decir, trae uno muchas piedras ahí en el morral. Es decir, fue un compromiso a nivel internacional de la reunión de Río de Janeiro, donde se dijo que se iban a crear las secretarías del medio ambiente en cada uno de los países. ¿Cuántos cumplieron? ¿Cuántos cumplimos? México cumplió, pero cumplió a medias, porque ahorita la cuestión ambiental en México, ¿sí? En estos 2 últimos sexenios ha sido letra muerta. Entonces, yo realmente te felicito por la labor que están haciendo tan ardua de seguir y querer haciendo las cosas. Hay mucha complicación y una de las cosas importantes es la voluntad política que haya en cada una de las personas que lleguen a ocupar un puesto para que sepan que hay problemas. Los problemas los queremos resolver cuando los tenemos en la mano. No somos preventivos, ¿sí? Entonces decía, ¿dónde está el plan de manejo que yo quiero hacer? Si ni siquiera lo llevo a cabo. Estamos remediando toda la problemática que nosotros tenemos en el momento que se nos presenta.
¿sí? Como dices tú, pues traía pulgas y traía cucarachas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Tú le dices, yo te lo voy a comprar con un valor agregado, pero el valor agregado no es lo que tú lo estás comprando, sino lo que estás dejando, quitando de afuera para que se consuma, ¿sí? Y como decías, se pueden hacer muchas cosas. Yo estoy en el Club de Leones ahorita, hice unos contenedores. Sí, tenemos cerca de 14 contenedores puestos. Esos contenedores nos han dado los resultados que ahora nos los cambian a nosotros en tratamientos para los niños. Hemos conseguido tratamientos para los niños con el material reciclado. Entonces, ese ya es un punto donde ahora ya más gente, ya el DIF trae corazón de no sé qué para hacerlo. Oh, perfecto, está bien, pero nosotros lo iniciamos. El punto dominó fue el de nosotros porque fuimos primero en tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora nos da mucho gusto a Club de Leones que otras organizaciones tengan eso. Te comento, el año pasado nosotros tuvimos 16 tratamientos, sí, que nos dio una empresa. Cada tratamiento tiene un valor entre 8 y 14 mil pesos por cada tratamiento. Y hay niños que requieren 2 o 3 tratamientos. Entonces, lo social se refleja en la ambiental y se refleja en la salud ambiental, en la salud social se refleja. Causa-efecto, la problemática que tenemos de contaminación, de problemas de obesidad, de lo que tú quieras, es causa-efecto del ambiente. El 100% de los recursos que nosotros utilizamos provienen de los recursos naturales. Y como te digo, y para mí mi experiencia, es más fácil contaminar que reciclar. ¿Sí? Entonces, disculpa mi pequeño brevario, pero me interesa, me gusta y me da gusto que más gente esté involucrada y un saludo a todas las personas que están en otros países, pero creo que con mucha actitud y con mucha voluntad se pueden lograr hacer las cosas. Porque yo quisiera preguntarte, Gabriela, ¿cuántos años tienes picando piedra para que ahora estés sentada ahí dándonos una explicación de eso? ¿Sí? Entonces, realmente es una cuestión muy interesante esto de la cuestión ambiental. Y felicito, bueno, pues a los organizadores de este evento. Yo ahí lo sigo, ¿verdad? La sesión pasada yo no pude estar, no me inscribí, pues a ver si me dan un reconocimiento y si no, bueno, tengo la satisfacción de poder convivir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Inge, muchísimas gracias. Y sí, a veces que literal dan ganas de llorar de ver la situación y digo, no me voy a desanimar. Y ya llevo años en esto y estoy convencida de que cuando compartimos esta información, sí llega a que al final muchos de ustedes van a tomar acciones y es verdad. Preferimos pedir que a lo mejor sembrar un árbol, suena tan fácil, pero no. Lo voy a decir en el caso de que, porque yo tengo orígenes oaxaqueños y en la zona donde son mis papás es la Mixteca Alta oaxaqueña, y nosotros, gracias a Dios y a ser consumidores responsables y conscientes, tenemos muchos árboles, ¿no? Pino. Y vemos a otros vecinos que nos quieren comprar árboles porque no planificaron, solo cortaron los árboles y ahora ven las consecuencias de sus acciones, que sí son muchas situaciones también atrás de esos temas, pero si cada uno de nosotros empieza a llevar a cabo estas acciones, todas las ponencias que nos comparten, muchos profesionistas que de verdad son años de experiencia, son muchas situaciones en las que vivimos, en que yo no nada más hablo de este tema, no, estoy tocando los residuos, estoy ahí escogiendo, estoy recolectando, entonces empieza uno a valorar que realmente todas las acciones que hacemos repercuten para negativa y positivamente, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, Mario. De verdad, me gustó mucho la participación de la Inge Lola. ¿Alguien más que quiera participar antes que se termine el tiempo? ¿Nadie más tiene alguna opinión, quejas, sugerencias? Sí, Elizabeth. Hola, buenos días a todos. Estaba escuchando sobre lo que decían del cartón de huevo. Acá, bueno, acá por donde yo vivo,
las personas lo que hicieron para poder evitar toda esta cantidad que se desperdicia de cartón, empezaron a hacer macetas. Moldean el cartón, hacen macetas, le ponen una capa de barro, luego una capa de barniz y hacen macetas, hacen diferentes aditamentos para la cocina. De hecho, han hecho hasta banquitas para los jardines. Entonces, porque dicen que normalmente los los que colectan la basura no se los quieren llevar porque les cuesta mucho dinero. Entonces vieron una alternativa porque como lo dices, hablándote de tú, perdón, como lo dices tú, es mucho la contaminación tanto de insectos, animales, basura y el olor, porque también tiene un olor ahí muy feíto. Entonces lo que hicieron fueron esto y de hecho en la escuela de mi hija también le implementaron lo mismo. Llevaron los cartones, hicieron cosas, manualidades y demás y los tienen colgados en el salón, en la entrada de la escuela. Entonces, yo creo que estas cosas sí deberían implementarlas en diferentes escuelas y también en los poblados. En los centros de adultos mayores también estaban implementando cosas así. Y como es fácil manejarlo cuando se moja, entonces es muy bueno. Yo creo que estas cosas sí deberían de hacerlas más por parte del gobierno en este tipo pues de casas de adultos mayores y también donde están los niños. Yo creo que sería muy bueno y aprovecharlo, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Elizabeth. De verdad, me gustaría, ahí dejé mi contacto en la presentación, que puedan escribirme si podemos colaborar, si les puedo dar un taller o otra ponencia. De verdad, con mucho gusto estoy aquí muy puesta para seguir compartiendo todo lo que estamos aprendiendo y saber también, como ustedes me comentan, todas las acciones que ustedes elaboran y comunicarlos y exponerlo a donde me presente de que sí se están creando alternativas, que sí, sabiendo que en el caso de los conos de huevo en muchos sitios no lo van a recibir, entonces lo reutilizan ustedes o crean otros objetos a partir de estos materiales que muchas veces, pues no, desafortunadamente no se pueden reciclar, no existe el espacio, la infraestructura para reciclarlos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes con nosotros. Si algo más que quieran comentar, si no, cedo la palabra a la licenciada Graciela. Yo quisiera comentarles, miren, ahorita, a ver, no sé si me escuchan. Sí. Sí. Bueno, ahorita voy a ir a plantar unos árboles, pero ya la cuestión es del agua, ¿verdad? En todos lados es el agua. Yo tengo una botella aquí, ¿sí? Deja taparle la marca. Es una botella. Lo que hago es, le hice con un tornillito, le hice un agujero aquí, ¿sí? Si ustedes pueden ver, ahí sale el agua, mire. Sí, ahí sale el agua, ¿sí? Ahí sale. Entonces, ¿qué lo hago? La volteo, ¿sí? Y posteriormente yo le abro a la botella en la parte de abajo hasta que empiece, ahí ven, que empiece a gotear, ¿sí? Pero que sea un riego por goteo. Le empiezo a cerrar hasta que empiece a salir una gota. Va a salir la gota porque entra aire, oxígeno por arriba. Entonces esto nos sirve para poder optimizar, ¿sí? Cuando yo tengo una planta, pues le aviento el litro de agua o los 2 litros de agua y posteriormente yo la dejo con agua permanente, ¿sí? Ahí está la gotita y la gotita ahí está saliendo, ¿sí? Y esto me permite hacer un riego por goteo muy sencillo del refresco que yo agarro, del refresco que yo en lugar de tirar, pues voy y se lo pongo en un árbol. ¿Cómo le hago? Le pongo una varilla, le pongo un palo y la amarro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí yo nomás, aquí le regulo, ¿sí? A la botella y empieza a salir el agua, mire. Ahí está. Empieza a salir el agua porque entra el oxígeno arriba. ¿Sí? Entonces, pues esta es una experiencia que hay se las comparto para que ustedes puedan hacer en el caso de que estamos hablando precisamente del ahorro de los recursos naturales, de optimizar, pues es una práctica sencilla, un agujerito en la parte de arriba para que entre el oxígeno y ahí está, y yo la regulo por goteo, ahí está, y le voy dando hasta que yo quiera que salga una gota. Quiero que salga más, pues le abro más, ¿verdad? Ahí sale más. Quiero que se cierre, ¿sí? Pues nada más que sea una gotita para que me dure 2, 3 días la gota de ese árbol y ahí se está mojando el árbol. Es una práctica sencilla.
Esto lo voy a hacer ahorita porque me estaba pidiendo un amigo también de Zacatecas que si le podía mandar porque iba a hacer, oye, ¿cómo lo hiciste? Sí, entonces esta es una de las prácticas. Por ahí, no sé si pueda subir ahí al internet, ¿verdad? Pero pues puedo compartirles. Hay otra también manera de poder hacerlo, ¿verdad? Pero esta es una. Ahí está la gota. Sí, entonces les comparto esta experiencia de lo que habla nuestra compañera, del reutilizar ciertos recursos que vayan en beneficio de lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Yo siento que todos tenemos muchas cosas que compartir dentro de este curso porque todos están trabajando y haciendo sus prácticas de trabajo en beneficio del ambiente. Muchas gracias. Sí, gracias. Bruno, quiere participar. Ah, no lo escuchamos. Está apagado el micrófono. Ok. No se escucha. No, seguimos sin escuchar. No, por los auriculares o algo, porque no se escucha. No, licenciada Graciela, ¿sí lo escucha? ¿Qué? No. No se escucha. No, no lo escuchamos. No se escucha. O que salga o ingrese nuevamente porque no. No se escucha. Pero creo que él tampoco escucha, que no se escucha porque no No, hace nada ¿verdad? como para reactivar el audio. A ver, ahorita le escribo porque no. ¿Verdad? ¿Alguien más que quiera opinar? Ya casi terminan esto. Licenciada Graciela, pues creo que ya es todas las participaciones, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ahora vamos a seguir con la entrega de reconocimiento. Recuerden que para asistencia es por medio del chat, ponen su nombre completo y su correo electrónico.
la Escuela Ambiental, otorgamos el presente reconocimiento a la ingeniera Gabriela García García por haber otorgado el cuarto módulo de Escuela Ambiental, Producción y Consumo Responsables el día sábado 15 de abril del 2023 a las 9 horas, CST vía Google Meet. Y firma la licenciada Graciela Jacob Espinosa, presidenta de BioDS. Y nuevamente, pues muchísimas gracias por haber otorgado este gran módulo que fue pues de mucho aprendizaje para todas las personitas. De igual manera, muchísimas gracias a nuestros asistentes que pues con sesión están aquí participando. Recuerden que la otra semana vamos a tener el último módulo y también la clausura. Entonces, para que no se lo pierdan, vamos a tocar el ODS de vida submarina. Y bueno, me parece que todos están inscritos en la Escuela Ambiental para que les hagamos llegar el link de la siguiente sesión. De igual manera, si no es su primer módulo, pueden ponerlo en el chat para que les hagamos llegar pues el segundo link. No sé, igual, si tengan alguna duda o comentario con respecto a la dinámica, recuerden que la asistencia se registra por medio del chat. Entonces, de igual manera, le compartimos, pues si gusta usted, ingeniera Gabriela, otorgar unas palabras de cierre. Muchísimas gracias por el tiempo de haberme escuchado y agradezco de todas las acciones que están elaborando y qué mejor que no generar residuos, ¿verdad? En general, tratemos de evitar generar los residuos que ya sabemos que muchos no se pueden reciclar, pero los que se puedan disminuirlos totalmente y que en cada uno de nuestras trincheras continuemos con ese ánimo de compartir todos estos conocimientos. Cualquier duda, les dejo mi contacto y estoy para cualquier situación que necesiten. Muchas gracias por el tiempo, de verdad. Ok, también recuerden que si quieren, si se perdieron alguna información, vamos a subir esta sesión en nuestro canal de YouTube. También que pues sigan en redes sociales para estar al pendiente de nuestras demás actividades, las cuales pues igual tenemos por ahí unas programadas muy interesantes, aparte de la sesión de la Escuela Ambiental de Vida Submarina. Y pues nos vemos en nuestras siguientes actividades. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, excelente día. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Gracias y bendecido.